Días, alumnos. Este video se va a tratar precisamente sobre las diferencias entre los unitarios y los federales. Bueno, ¿cuándo surgen estas diferencias primitivas entre unitarios y federales? Estas diferencias arrancan prácticamente con la aparición del primer gobierno patrio, o sea, con la primera junta de gobierno. Y arrancan fundamentalmente con las dos grandes rivalidades que hubo dentro de esta junta de gobierno, que fueron, como vimos en una actividad anteriormente, entre el secretario de la Junta, Mariano Moreno, y el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. En realidad, las dos posturas de uno y otro respectivamente, con el correr de los años, terminó derivando en la formación de dos ideologías que dividieron a la historia política de la Argentina en el siglo XIX. Estas ideologías, unitarias y federales respectivamente, surgen precisamente a partir de ahí. Podemos decir que los federales, por lo general, eran personas que tenían mayores conocimientos militares, que tal vez era gente proveniente más que nada de las zonas rurales, que difícilmente habían podido estudiar, que mucho menos habían podido estudiar en Europa. Y entonces vamos a ver que dentro del federalismo tenemos ese tipo de personas. Personas que habitaban fundamentalmente el ámbito rural, personas que se dedicaban a, o que habían formado parte de las milicias, o que se dedicaban a todo lo que tenía que ver con las tropas. Y vamos a ver que en cuanto al pensamiento eran personas con un pensamiento un poco más conservador. Muchas de estas personas no es que literalmente estaban en contra de la independencia, pero querían cambios mucho más graduales, mucho más pausados, no tan repentinos ni profundos. Vamos a ver que muchos de estos representantes del federalismo lo que proponían era una forma de gobierno en la cual cada provincia tenga en realidad su propia autonomía, sea no directamente independiente, pero que pueda decidir sus propios asuntos, elegir a sus propios gobernantes, decidir qué hacer con su dinero, mientras que la forma de gobierno unitaria proponía todo lo contrario, que una sola región controlara toda la política, que dictara y que ordenara quién debía gobernar en tal o cual territorio. Y vamos a ver que los unitarios nos encontramos con personas que habitualmente se habían formado en Europa, que tenían un pensamiento mucho más liberal, no tan conservador. En la mayoría de los casos eran abogados, médicos, gente con altos estudios, profesionales, que habitaban más que nada en las ciudades, en las zonas más urbanas. Entonces vamos a ver que prácticamente estas ideologías dividieron a la historia argentina del siglo XIX, inclusive a muchas personas que no simpatizaban para nada con la política, pero ¿por qué terminaron tomando partido a favor o en contra de uno de estos bandos? Por este tipo de aspectos. El unitarismo y el federalismo también generó grandes divisiones culturales. Vamos a ver que también generó grandes divisiones sociales, mientras que se relacionaba habitualmente al federal con las personas pobres del interior, se relacionaba mucho los unitarios con la gente de alto poder adquisitivo de las ciudades, cosa que en realidad cuando uno lo empieza a estudiar se da cuenta que no fue tan así. Pero vamos a ver que no solamente diferenciaban a estas dos ideologías las cuestiones políticas, sino también los aspectos culturales, los aspectos sociales, los aspectos profesionales. Entonces vamos a ver que estas diferencias van a prácticamente dividir a la escena política argentina hasta 1860, cuando Mitre llega por primera vez a la presidencia, y a partir de ahí se inicia una etapa que es lo que conocemos como la consolidación del Estado Nacional en Argentina.